bolivianos. ¿No hay una relación de mucho desprecio hacia esa familia que dice, encima que le damos escuela gratis, vienen a decirme a mí, que estudié un montón de años para ser maestra, a mí, estos bolivianos que me metieron en la verdulería, ¿cómo tengo que enseñar matemáticas? ¿Tienen derecho las familias a cuestionar lo que la escuela enseña o cómo lo enseña? Yo veo cómo se dibuja el globito de pensamiento de cada uno y no tenemos acuerdo sobre esto. Y yo estoy convencido de que sí, todas las familias tienen derecho a cuestionar lo que la escuela enseña y cómo lo enseña. Pero eso también conlleva la responsabilidad de escuchar la respuesta, de escuchar los argumentos que tiene el docente. Yo tengo derecho a plantear mis reclamos, mis objeciones, mis críticas, porque soy padre o soy tutor responsable de los chicos que vienen a esta escuela. Pero al mismo tiempo tengo el deber de escuchar las razones del docente. Pero este docente no explica por qué es mejor enseñar problemas en matemáticas. Dice, es lo que me dice el currículum, es lo que dice la Ley de Educación Nacional. Y yo no pienso cambiar mi modo de enseñar, y menos si vienen docentes, padres bolivianos a cuestionar, con los años que yo he estudiado. Fíjense que ahí hay una ruptura del diálogo porque el otro no tiene derecho a reclamarme a mí que yo tome decisiones sobre sus hijos. Ahí tenemos una crisis, una tensión muy fuerte. No estoy diciendo que es mejor dar cuentas que enseñar con problemas. Lo que digo es que si es mejor enseñar con problemas, habría que dar argumentos, y no aparecen en esta escena. Voy a retomar esto dentro de un rato. Tercera escena, una escena de escuela secundaria. Se llama Todo por un chicle. Un día martes a las 7:45 la mamá de Antonella, de octavo, pidió hablar con la señora directora. Le planteó su malestar y disgusto porque la profesora de inglés había retado a su hija porque no había llevado las fotocopias necesarias para realizar la tarea. En el reto le hizo la observación de que 10 centavos para los chicles tienen, pero para la escuela no, ¿no es cierto? Es la época en que los chicles salían 10 centavos, ya no pasaron unos años. En su queja, la mamá comentó que su hija se sintió muy mal. Relató las dificultades económicas que tienen, manifestó que el dinero realmente no les alcanza para comprar el material que solicitan a la escuela. En algún momento expresó, comemos salteado. Miren los pantalones con los que viene mi hija, haciendo alusión a los remiendos que tiene. La mamá señaló, de todos modos, que las dificultades que tenían no impedían que pudiera alguna vez comer un chicle. Dio a entender que el sabor del chicle mitiga la sensación de vacío en el estómago. La mamá en algún momento se enojó y dijo que seamos pobres no le da derecho a la profesora a maltratarnos. Frente a ello, la señora directora convocó a la profesora, una docente de inglés con 1 año en el sistema, recientemente titular, egresado de la Universidad Pública de La Pampa. Le comentó la situación y le sugirió que si bien podría llegar a tener razón, debería tener en cuenta las características de sus alumnos, cuidar las expresiones en clase. Le habló de las sensibilidades de las familias, de nuestros alumnos. La profesora no aceptó lo sugerido por la directora, manifestó que mantiene su posición y que justamente la escuela no debería perder su lugar de exigencia y de transmisión del saber. Se mostró intransigente en su posición. La directora le pidió a la asesora pedagógica que dialogue con la profesora, que intente explicarle el sentir de la familia. La asesora habló con la profesora, pero la misma le manifestó: yo no puedo creer que me estén pidiendo que contemple la situación de la alumna. Si yo no le exijo, ellos siempre van a estar en esa situación de miseria y pobreza. Yo compartí esta situación en mi círculo de amigos y todos comparten lo que yo pienso. Yo estoy azorada con lo que me están diciendo. Además, tanto revuelo por una alumna y por un chicle. La situación puntual del chicle quedó olvidada, pero la profesora renunció a fin de año a sus horas titulares. Manifestó que esta no era una escuela para ella. Acá también me parece interesante pensar quién escribe la escena, porque siempre el que escribe trata de generar empatía en quien lee o en quien escucha. Y en este caso uno dice, pero mirá que turra la profe de inglés, ¿no? Y en realidad la que escribe es la directora, que está diciendo, nosotros acompañamos el sentido de las familias, y esta docente a la que descalifica con un montón de zancadillas que son muy frecuentes en sala de maestros, ¿no? Fíjense que dice, una profe de inglés, bueno, viste cómo son los de inglés. Con 1 año en el sistema, no como yo que tengo 30 años de patear el barro, egresada a la universidad, o sea, no tiene nada más que el saber del inglés, pero no está acá metida en el barrio. ¿Qué más dice? Recientemente titular, ¿no? O sea, no como yo, que tengo largos años. Siempre son todas pataditas, ¿no? Que cuando uno encuentra esos diálogos en la sala de profesores, ¿no? Lo dijo de matemáticas, wow, viste cómo son los de matemáticas, ¿no? Viste los de relación física. Cada uno porta su caracterización. Y entonces, cuando ella dice la de inglés, ya está diciendo, imagínate cómo está pensando en la situación de estos chicos.
Es cierto que la profesora dijo una frase absolutamente infortunada, pero acá me parece que lo que hay son dos visiones distintas de lo que tiene que hacer la escuela. El trabajo que está pensando la directora es: nosotros tenemos que entender que estamos trabajando con chicos pobres. Está muy bien, pero también dice que sigan siendo pobres, que nunca abandonen ese lugar, porque nosotros adoramos la pobreza. Cuanto más pobres son, yo puedo volver a mi casa y decir: trabajo con pobres, niños pobres, que nunca dejarán de serlo, y entonces yo lo que trato de hacer es que siempre entender, acompañar y que sigan donde están. La profesora de inglés, que no mira demasiado de lo que está ocurriendo y puede tener esa frase infeliz, está diciendo: en realidad yo lo que tengo que hacer es venir y enseñar, porque eso va a permitir transformar las condiciones de vida de estos chicos. Pero esa discusión, que es una discusión pedagógica, no se da, porque terminan discutiendo si está bien o está mal pedirles el dinero a la fotocopia a los chicos, y está bien o está mal decir la frase que dijo la profesora. Y ese debate, que tendría que ver con el sentido de la escuela secundaria, no se da en ningún momento, ni con la familia, ni entre docentes. ¿Qué recibe la chica? Que están todos tirándose de los pelos, pero nadie está hablando de verdad de la situación de ella en la escuela. Y por otra parte, nadie discute cómo resolvemos el tema de las fotocopias para poder enseñar inglés. Uno podría cuestionar que siempre se pidan libros y fotocopias, pero ¿cómo hacemos para poder suplir esos 10 centavos que están faltando? Con estos ejemplos, en mi libro trabajo 15 estos ejemplos, pero me parece que cada uno nos ayuda a pensar los criterios que están por detrás, no para juzgar a esos docentes. Yo siempre digo, no me interesa decir si esos docentes actuaron bien o actuaron mal. Todos nosotros actuamos mal muchas veces, cotidianamente, porque la escuela, para bien o para mal, es todos los días. Entonces mandamos un montón de macanas todos los días. El tema es que después podemos volver y revisar lo que hicimos y volver a discutir los criterios que están por detrás. Las situaciones nos ayudan a pensar qué tenemos en la cabeza cuando tomamos decisiones, y nos pueden ayudar a pensar con qué criterios actuamos cuando actuamos en la escuela. Yo creo que tenemos al menos 5 cuestiones, 5 conceptos que nos ayudan a pensar las tensiones entre familias y escuelas. Por un lado, las tensiones en torno a la confianza. La confianza la define George Simmel, uno de los padres de la sociología, como una expectativa positiva sobre la conducta futura de otro. O sea, confiar en el otro es confiar que el otro va a actuar tal como yo creo que va a actuar, y que es de un modo éticamente íntegro, confiable. Siempre digo que esa confianza tiene un componente bastante poco racional, porque ni siquiera nosotros podemos tener tanta confianza, ¿no? Cuando iniciamos la dieta el lunes y la abandonamos el jueves, decimos: bueno, yo confié mucho en mí y me fallé. Mucho más cuando digo: voy a confiar en que el otro va a actuar como yo espero que actúe. ¿Cuántos elementos tengo para poder apostar? La confianza siempre tiene un componente de ceguera, ¿no? La confianza ciega. Y a veces ese componente bastante poco racional lo lleva al otro lugar del péndulo. Como una vez me fallaste, entonces ahora voy a desconfiar siempre de todo lo que hagas o digas, porque una vez me fallaste. ¿Cuántas veces ocurre eso en las relaciones humanas, ¿no? Pensemos en las amistades, en las relaciones de pareja. Entonces, una de las tensiones que tenemos con las familias es que esperamos que las familias confíen en la escuela. ¿Y por qué deberían confiar en la escuela? Muchas veces las familias llegan a la escuela porque los recomendó alguien en la verdulería, o escuchó que era una buena escuela, le tocó la escuela del barrio, pero no tiene muchos más elementos. Llegan y dejan a sus hijos ahí y tienen que confiar en que la maestra va a ser íntegra, que va a ser una persona que se ocupa del cuidado de los niños. Y si no lo es, efectivamente tenemos un montón de situaciones en las que el maltrato, la humillación, el abuso existen tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito escolar. ¿Por qué deberían confiar ciegamente en la escuela? ¿Por qué debería confiar la escuela ciegamente en lo que ocurre en el ámbito doméstico si también sabemos que en ese ámbito hay abusos y maltrato? Entonces creo que esas dos posiciones son bastante poco racionales, tanto la confianza ciega como la desconfianza. Y creo que nuestro desafío es poder construir un tercer momento, un momento intermedio, que es lo que llamo la no confianza. La no confianza es un momento de suspender el juicio hasta poder ir encontrando situaciones, escenas que me permitan ir construyendo confianza. No es esperable que una familia confíe en la escuela en marzo. Lo esperable es que a lo largo de la trayectoria educativa se vaya construyendo confianza. La escuela no debería confiar en las familias del primer día, debería confiar en la familia en la medida que la familia va dando cuentas de que cuida, acompaña y sostiene los derechos de ese chico también en el hogar. La no confianza no significa desconfiar, significa no confío todavía, porque no conozco.
Cuando conozca, voy a poder construir confianza. Doctor, lo interrumpo un segundo. Sí. Solo para recordar a todo el público presente que pueden efectuar preguntas, les están acercando a ustedes unos papelitos para que ahí formulen una pregunta y después de la ponencia del doctor Sieve vamos a proceder a ese intervalo para que ustedes puedan consultar. Muchas gracias. De nada. Trataré de ir acelerando para tener un espacio de intercambio. Si hay alguno despierto, me hacen preguntas después. Tensiones en torno a la autoridad. Esta es otra palabrita que resuena en el ámbito pedagógico, y si la confianza tiene que ver con la integridad ética del otro, la autoridad apunta a la competencia para realizar las tareas de las que es responsable. Autoridad en las relaciones entre familias y escuelas significa entender que el otro es capaz de hacer lo que tiene que hacer. Y a veces hay muchas sospechas sobre la autoridad. La escuela sospecha de la familia porque decimos, estos padres son demasiado jóvenes, son demasiado grandes, son demasiado pobres, son demasiado ricos, son demasiado extranjeros, son demasiado algo, y entonces yo sospecho de que sepa lo que tiene que hacer cuando tiene que trabajar como madre y como padre. No sospecho de su integridad, como en el caso de la confianza, sino de su capacidad técnica. Y lo mismo ocurre desde la familia hacia la escuela. ¿Quién sabe si la maestra que le tocó a mi hijo está capacitada para hacer lo que tiene que hacer? A veces vivimos con mucha bronca esa sospecha sobre la autoridad docente para poder llevar adelante la tarea. Pero me parece importante que pensemos que no somos la única autoridad bajo sospecha. Todas las autoridades simbólicas están hoy por hoy bajo sospecha. ¿De quién no sospechamos? ¿De la policía? ¿De los políticos? ¿De los jueces? ¿De los comerciantes? ¿De los periodistas? ¿De quién no sospechamos? Miremos un ejemplo de lo que ocurre en el ámbito de la salud. Hace unos años, cuando un médico recibió un paciente, en principio el paciente no preguntaba ni cuestionaba nada. El médico tocaba lo que quería tocar, escribía en un papelito, y a veces el paciente le iba al farmacéutico y le decía, decime qué anotó porque me dio no sé qué preguntarle, como es el doctor. La tarea del médico era diagnosticar y dar el tratamiento indicado. Dicen los médicos que los docentes somos pésimos pacientes. En general, cuando vamos al doctor le decimos, doctor, tengo tales síntomas, tengo tal enfermedad, me tiene que dar tal tratamiento, tantos días de licencia, firme acá. Y si al médico se le ocurre decir otra cosa, decimos, bueno, usted no sabe nada porque mi compañera de la sala maestra me dijo los mismos síntomas y se le dieron tal remedio, y aparte lo leí en la revista del domingo del diario y lo leí en Wikipedia, entonces decimos, no sabe nada este doctor. La autoridad del médico también está bajo sospecha y su tarea se ha duplicado. Ahora tiene que diagnosticar y convencernos de que ese es el diagnóstico correcto, indicar un tratamiento y convencernos de que es el tratamiento más adecuado. Vamos al doctor y no tenemos por qué confiar en que si tiene el guardapolvo de médico seguro que sabe, pero de acuerdo a lo que nos diga, de acuerdo a cómo nos responda a la consulta, quizás salimos diciendo, la verdad me sacó el sombrero, yo no me lo esperaba, pero el tipo sabe. A este le creo más y le voy a decir a mi compañera que en realidad a él se recatusaron porque le dieron un tratamiento que no era el que merecía. Bueno, los pacientes hemos conquistado el derecho a patalear en el consultorio, y eso implica que la autoridad del médico está bajo sospecha. Lo mismo nos ocurre en las escuelas. Cuando las familias conquistan el derecho de opinar sobre lo que la escuela hace o deja de hacer con sus hijos, la autoridad del docente está bajo sospecha, pero también ofrece una oportunidad para autorizarnos. Sería muy diferente si la maestra de la situación hubiera dicho, miren, la enseñanza de la matemática que estamos haciendo es la mejor enseñanza posible, y les voy a explicar por qué. Es mucho más rico el trabajo con situaciones problemáticas que el trabajo con cuentas. Cuando ustedes eran chicos, les enseñaban una cuenta y les daban 30 cuentas a multiplicar, pero no sabían cómo resolver una situación problemática, y seguimos con todo lo que la didáctica de la matemática ha desarrollado. Pero no es eso lo que dice la maestra. La maestra dice, yo hago lo que me baja el diseño, el currículum, me baja la ley nacional, yo no voy a cambiar mi manera de enseñar matemática. No está aprovechando la oportunidad de autorizarse. Imagínense que vamos al médico y le decimos, doctor, son buenas estas pastillas, y es la que me da el hospital, fíjese. Digo, no me dan ganas de tomarlas, porque no me está convenciendo de que es el mejor medicamento posible. ¿Se entiende que ahí tenemos una oportunidad de autorizarnos? No es cierto que no existan autoridades en la escuela.
Si vamos a la vereda vamos a decir, ¿qué maestra te tocó? No, esa sabe, esa la verdad. Y la otra más o menos. O sea, de acuerdo a cómo actuamos y de acuerdo a cómo justificamos por qué actuamos como actuamos, construimos o no construimos autoridad cotidianamente en las escuelas. En tercer lugar, me refiero a las tensiones en torno a la legitimidad. Este concepto está bastante menos activo en las discusiones pedagógicas actuales, que hablan mucho de confianza, los textos de Lorenz Cornu, o de autoridad. Pero la legitimidad fue precisamente esa discusión que se dio a fines del siglo XIX en el Congreso. ¿De qué cuestiones es legítimo que se ocupe la escuela y de qué cuestiones es legítimo que se ocupe las familias? El sistema educativo se basó en la convicción de que la escuela tenía legitimidad para ocuparse de todo, de decirle a la familia cómo tenía que ser, cómo tenía que actuar, cómo tenía que pensar. La escuela creía que tenía legitimidad para decirle a las familias cómo debía ser un varón, cómo debía ser una mujer y cómo debía ser una familia bien constituida. En las últimas décadas hemos conquistado este derecho a ser diferentes. Y aparece en las escuelas, en todas las carteleras y los diseños curriculares, la palabra diversidad. Decimos, bueno, aquí valoramos la diversidad, salvo cuando aparece, porque cuando de verdad aparece tenemos un problema. Y nos sale de adentro la maestra normalizadora y decimos, ay, vienen dos padres, no sé, dos madres del mismo niño. ¿Cómo esto no existía cuando yo era chico? Sí existía, lo que pasa es que estaba tapado. Existía en todos los momentos. Había una gran cantidad de transexuales, travestis y los llamados invertidos a fines del siglo XIX en Buenos Aires. Entonces, y en Rosario los cuenta, hay un libro muy lindo de Jorge Salesi que se llama Médicos, Maleantes y Maricas, que habla de toda la gran variedad de orientaciones sexuales que hubo en la historia argentina a lo largo de mucho tiempo, pero tapado porque el Estado iba imponiendo un modelo. Cuando ahora reconocemos que podemos recibir familias con diferentes configuraciones, puede haber abuelos a cargo de chicos, o tutores, o tíos, o un vecino que viene a discutir con la familia, o que hay modos de vida diferentes, o que hay modos de crianza diferentes, empezamos a cuestionarnos si yo tengo legitimidad para decirle desde la escuela al otro cuándo tiene que dejar los pañales, y qué tiene que comer y qué no tiene que comer, y cuándo tiene que dormir y cuándo no tiene que dormir, y cómo se tiene que vestir y qué puede ver a la tele y qué no. ¿Tengo yo legitimidad para decirle al otro cómo tiene que vivir su vida? Y no tenemos esa legitimidad. Tenemos legitimidad para construir el espacio público que es la escuela. La escuela educa en la ciudadanía. Cuando un chiquito ingresa a la sala de 3, de la mano de su mamá o del adulto que lo acompañe, con quien se encuentra no es con la segunda madre, sino con el primer agente público, que es su docente de jardín. Y en el espacio público de la sala va a empezar a construir las primeras representaciones sobre lo público. ¿En qué sentido somos iguales? ¿En qué sentido somos diferentes? ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo ajeno? ¿Qué es lo compartido? ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Y cómo nos organizamos para lograrlo? Todas las discusiones políticas que nos damos cotidianamente tienen esas preguntas de trasfondo. ¿En qué sentido somos iguales y diferentes? ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo ajeno? ¿Qué es lo compartido? ¿Qué podemos hacer juntos y cómo nos organizamos para lograrlo? Ese es el trabajo específico de la escuela, la construcción de derechos y responsabilidades en la vida social, la construcción de proyectos colectivos en la diversidad, para que a nadie se le pida que renuncie a ser quien es para poder formar parte de un proyecto colectivo que es la ciudadanía. Y al mismo tiempo, cada ámbito doméstico tiene derecho a ofrecer a sus hijos un modo de vida, un modo de búsqueda de la felicidad, los modos de ser varón, los modos de ser mujer, las creencias, los estilos, las tradiciones. Nosotros no tenemos legitimidad para ir a meternos en ese terreno. Sí es cierto que muchas veces en ese terreno las familias no se hacen cargo de orientar a los chicos. Ya no está la escena típica de los años 60 donde el padre y la madre decían, vos tenés que vivir la vida como yo te digo, tenés que ser abogado como tu padre, ama de casa como tu madre, y el hijo que decía, déjame vivir la vida como yo quiero. Cada vez más nos encontramos en el ámbito doméstico con hijos que preguntan a sus padres, ¿cómo es bueno vivir la vida? Y padres que contestan, no sé, nene, de cualquier modo, menos como lo viví yo, como fue como la mona. O, callate y mirá la tele, nene, ¿querés Netflix? Ponete ahí a ver Netflix, pero no me preguntes esas cosas difíciles. Entonces, a veces el mercado y los medios cubren ese vacío doméstico. Lo que la escuela puede hacer, y es responsabilidad de la escuela, es ampliar el horizonte cultural para que el discurso
de la crianza doméstica, encuentra en la escuela otro horizonte cultural que pueda entrar en diálogo con otras creencias, otros estilos de vida, otros modos de concebir el amor, la amistad, la masculinidad, la feminidad, las configuraciones familiares. Y la literatura, el arte, el deporte nos dan ejemplos que nos permiten ampliar el horizonte cultural sin decir esto está bien o esto está mal, en esto tenés que creer o en esto no. Y esto implica también que en la escuela definamos cómo traducimos nuestra legitimidad en las normas y en las comunicaciones que damos a las familias. Muchas veces en la escuela hay dos escenas posibles, o lo obligatorio o lo prohibido. Y entonces todo lo que ocurre en la escuela o es obligatorio o está prohibido. Y creo que para poder discutir esta legitimidad tenemos que explorar otras dos posiciones intermedias, que son las promociones y los permisos. Hay cosas que son obligatorias en la escuela y que tienen que ver con la tarea escolar, y que tienen que ver con la convivencia en la diversidad. Hay cosas que están prohibidas y que tienen que ver con la tarea escolar y con la convivencia siendo diferentes. Pero también en el medio hay permisos. Es decir, si hay cosas que no afectan la tarea y no afectan la convivencia, está permitido. Y eso también es un territorio que nosotros tenemos que decir, bueno, ¿se puede venir en hojotas a la escuela? Y mira, si eso no afecta a la tarea, si no afecta a la convivencia, ¿por qué no? ¿Se puede poner un arito o un chico en la nariz? Si no afecta a la convivencia, si no afecta a la tarea. Entonces lo permitido es poner en discusión si es legítimo que nosotros tomemos posición sobre eso o no. Me he encontrado con muchas directoras cuando las practicantes de primaria inicial van a la escuela, le dicen a la profesora de prácticas, mirá cómo vino vestida esta chica, eso no es una verdadera maestra, ¿no? Y ahí uno tiene que discutir la legitimidad para ver si tienen que establecer cómo tienen que ir vestidos. Y en tercer lugar es la promoción. La escuela no tiene que hacer obligatorio todo lo que considera valioso. Quizás puedo decir a la familia, sería bueno que vayan a un museo, sería bueno que miren tal película, les recomendamos tal obra de teatro, pero eso quiere decir que sea obligatorio. Simplemente la escuela ofrece y promueve ciertos hábitos que considera valiosos, pero no son obligatorios para nadie, ¿no? Me parece que ahí tenemos un terreno para construir. En cuarto lugar están las tensiones en torno a la comunicación, que en general son las más fácilmente reconocibles. La mayor parte de las escuelas dicen, el problema es que tenemos problemas de comunicación. Y siempre decimos, si nos hubiéramos comunicado mejor, no habríamos llegado a esta situación. Claro, con el diario del lunes cualquiera gana el PRODE. Siempre, después de que pasó, decimos, si hubiéramos comunicado mejor. Pero yo creo que la comunicación es un problema relevante, pero no el único problema. Y a veces la comunicación no resuelve las tensiones con las familias e incluso hasta puede agravarlas, ¿no? Si viene un padre que dice, ¿dónde está la maestra de cuarto grado que la quiero cogotar? Y le decimos, un minutito que ya se la llamo, no estamos facilitando la solución del problema. A veces hay que generar condiciones de comunicación que son condiciones más restringidas para poder llegar a tener... Fíjense que no es muy diferente de lo que pasa en la escena de lo que dice la familia, ¿no? La directora dice, sí, vengan a ver con la maestra y se va. Y no está diciendo, a ver, estos padres vienen a cuestionar frontalmente, necesito estar acá y acompañar. Entonces, la comunicación es un problema, pero creo que tiene que ver con diferentes niveles de comunicación entre escuelas y familias. Son los niveles que llamo el nivel del trato, del contrato y del sustrato. En el nivel del trato están todos nuestros intercambios cotidianos, a través de los canales habituales, el cuaderno de comunicación, la cartelera, cambiamos informaciones, hacemos pedidos, recibimos pedidos. En ese nivel del trato hay dos problemas fuertes en el último tiempo. Por un lado, la multiplicación de canales. Antes, toda la comunicación era a través del cuaderno y la cartelera. En los últimos años le agregamos el correo electrónico, el Facebook, el WhatsApp. Entonces tenemos cada vez más dificultades de comunicación por exceso de canales. Y le decimos al padre, ¿cómo no vinieron si lo pusimos en el Facebook? Bueno, pero yo esperaba el mail y en el WhatsApp no dijeron nada. Entonces cada uno está mirando un canal diferente y no tenemos claro en qué canal comunicamos cada cosa. El otro problema que tenemos en el trato es la jerga. A veces hay gente que supone que construye autoridad hablando en difícil. Y entonces cuando llega la familia decimos, bueno, nuestro PEI está de acuerdo a los NAP, que reemplazan a los CBC. Y la familia no sabe si se metieron en la FIP, si están en el lugar equivocado. Dice, ¿qué idioma está hablando esta gente? Yo siempre digo que conviene que pensemos lo que nos pasa cuando vamos a la ferretería. Cuando le decimos al tipo, mira, se me rompió el cosito ese que está... El ferretero puede tener la voluntad de traducir nuestra ignorancia en aquello que nos permite comunicarnos o construir autoridad diciendo, si no me decís el nombre correcto del pitutito, no te lo traigo.
Entonces, cuando las familias llegan a la escuela, necesitan encontrarse con un docente que hable el mismo idioma que ellos y que acepte hablar en el idioma de las familias, como para poder encontrar un código en ese nivel del trato. En segundo lugar está el nivel del contrato, y el contrato alude a las expectativas recíprocas entre familias y escuelas, lo que la escuela supone que las familias deben hacer y que las familias suponen que la escuela debe hacer. Ese contrato se va construyendo a lo largo de la biografía de cada uno, porque todos hemos pasado por las familias y por las escuelas. Y en general se hace visible el contrato solo cuando se rompe. Es cierto que hay cuestiones de contrato que aparecen en el ideario, que aparecen en las carteleras, en los diseños curriculares, pero solo cuando se rompe, cuando hay algo que quiebra la expectativa, uno dice, yo pensé que ustedes iban a ocupar de... ¿no? En ese momento hay algo del contrato que se rompe. No me imaginé que ustedes esperaban esto de nosotros. Creo que es importante poder reconocer esos momentos porque estamos construyendo el contrato. Esto empezó a sonar. Ya me callo. ¿Lo pongo en agua? ¿Cómo lo callo? Ahí está. Gracias. Sí, ya. Tengo que dejar de hablar. Me iban a poner una campana, pero no quería tapar la visión. Decía, las situaciones de interrupción del contrato sirven para poder pensar el contrato y recontratar. Las familias cuando llegan a la escuela, vienen a la escuela a veces después de varios años en que no han pasado por la escuela. Y vienen con la escuela que ellos vivieron cuando eran chicos. Doy un ejemplo. Hace unos años en Misiones apareció en los medios nacionales un caso de la madrina de una nena de tercer grado que fue a recibir el boletín un día y al día siguiente llega a la escuela, pide permiso a la maestra para entrar y le había pegado a su hija un cartel de burra y le dijo a sus compañeros, esta es su compañera, es una burra, búrrense de ella porque no quiere estudiar. Y después la nena contó que durmió esa noche fuera de la casa porque los padrinos con los que vivía la habían dejado fuera de la casa. ¿Qué hizo la escuela? Primero convenció a la nena de que se saque el cartón de burra y dio intervención a un juez. El juez convocó a la madrina para preguntarle por qué había hecho eso y la madrina dijo, nunca pensé que la escuela iba a reaccionar así. Hay una ruptura de contrato. A veces cuando trabajo esa noticia con diferentes grupos de docentes en talleres dicen, bueno, lo que pasa es que es de otra cultura, hay que ver cómo es la cultura donde ella vive. No, ¿dónde aprendió esa señora que al que no aprende en la escuela se le pone un cartel de burra? En la escuela, pero en su escuela. Ella había pasado por la escuela 40 años antes y cuando vuelve y le dan el boletín y le dicen que su hija no está estudiando bien, hace lo que supone que la escuela espera de ella. Y cuando ella hace lo que supone que la escuela espera de ella, la escuela la denuncia. ¿Estamos todos locos? No, que la escuela cambió su modo de pensar los derechos de los niños. Y cuando cambia ese modo hay una ruptura del contrato. Muchas veces nos ocurre en este cambio, en este proceso, que nosotros estamos rompiendo contratos de eso que se fue construyendo en la biografía del otro. Lo mismo ocurre al revés, cuando el docente se sorprende de ver familias que no son como las familias de ellos. No, porque las familias también han sufrido transformaciones. El tercer nivel es lo que se llama el nivel del sustrato, el nivel de las representaciones sociales, el imaginario, la ideología, que es el nivel del cual se nutre el contrato, el nivel de lo que efectivamente miramos y vemos y valoramos del mundo. El trabajo de la escuela es operar sobre el sustrato, pero nosotros vivimos en un mundo que es desigual, injusto, violento, maltratador, discriminatorio, exclusor, e intentamos transformarlo en otra cosa. Cuanto más éxito tenga nuestro trabajo, más va a colisionar en el nivel del sustrato. Porque vivimos en una sociedad que excluye, maltrata y es violenta e intentamos llevarla hacia otro lugar. A veces decimos, hubo un conflicto porque algunos padres se quejaron. Porque estamos llegando al hueso, porque de verdad estamos metiéndonos donde tenemos que llegar. Los conflictos del sustrato están dando cuenta de que quizás estamos avanzando en el terreno correcto. Por eso tenemos que poder deslindar dónde está el conflicto de la comunicación. Porque de verdad nos comunicamos mal o comunicamos bien hacia dónde queremos ir y entonces eso es el efecto que se está generando. Y por último están las tensiones en torno a la cooperación. Esta es en general la tensión que más fácilmente reconocen las familias, porque entienden que las escuelas muchas veces las convocan para resolver los problemas que la escuela dice que tiene, pero no los convoca para discutir cuáles son los problemas que tenemos en común.
O los convocan para que las familias hagan lo que la escuela quieren que haga, pero no para que discutir cómo distribuimos las responsabilidades para resolver las cuestiones. Muchas veces la escuela espera que la familia se someta a lo que ella decide, en lugar de establecer instancias de cooperación entre dos organizaciones que tienen responsabilidades diferentes, pero pueden operar con propósitos comunes. Esto implica habilitar la participación de las familias en la vida institucional de las escuelas. ¿Cómo se aprende a participar? Participando, no hay otra. Como aprendemos a nadar y a andar en bicicleta. Pero aprendemos a nadar tragando agua, y aprendemos a andar en bicicleta dándonos porrazos, y aprendemos a participar participando como la mona, hasta que empezamos a participar más o menos bien. Entonces, el proceso de ir construyendo una cultura política participativa es un proceso con un riesgo muy alto de que esa participación sea por canales erróneos, con tonos erróneos, que sea conflictiva, pero así se construye una cultura participativa. En muchas escuelas ocurre que se abren instancias de participación, la cosa no funciona, el director dice, nunca más en la vida vamos a pedir que alguien opine sobre esto. Mientras yo esté al frente de la institución, nadie más abre la boca. Y eso hace que a veces las cuestiones sean más eficientes, porque una buena directora puede tomar buenas decisiones, pero esa buena directora un día se jubila y la escuela se desmorona, porque no hay una cultura de participación que sostenga esos criterios que le permitan dar continuidad al proyecto pedagógico. Por eso necesitamos construir una cultura de la participación. No vivimos en un país que tenga una cultura política de diálogo, de construcción compartida, de intercambio, de articulación de instituciones. Por eso valoro mucho la iniciativa del municipio. Pero digo, vivimos en un país donde nos sacamos los ojos todo el tiempo, ¿no? Ustedes han visto los debates políticos en estos días. Son dos personas que se gritan de todo sin escucharse. Eso es lo más frecuente. Entonces, no es que hay una cultura política participativa, dialógica y constructiva que esperamos que llegue a la escuela. No, tenemos que generarla desde la escuela. Y eso implica un costo institucional muy alto, pero al mismo tiempo sería un aporte muy grande si la escuela ofrece oportunidades para aprender a dialogar e intercambiar dentro del ámbito escolar. Cooperar requiere una construcción deliberada de ese diálogo y de ese intercambio de responsabilidades diferentes. Cuando los padres discuten sobre la tarea, tienen derecho a discutir sobre la tarea. Algunos maestros dicen, yo tengo a los chicos 8 horas por día en la escuela y además les mando tarea todos los días para el hogar. Y a veces los padres dicen, si están 8 horas, ¿no podrían mitigar un poco la tarea? Porque necesitamos que fuera de la escuela hagan otras cosas, como por ejemplo jugar, dialogar con otros, encontrarse con las familias. Entonces ahí hay que poder pensar cuál es la responsabilidad de cada uno y cómo construimos criterios compartidos para que cada uno desde su ámbito pueda intervenir en ese proceso. Finalmente cierro como para concluir que si salimos de esa imagen tanguera de las familias de antes y de la relación idílica que nunca existió, podemos empezar a pensar de verdad que tenemos la oportunidad hoy de construir una relación diferente entre familias y escuelas. Las familias que tenemos enfrente no son mejores o peores que las del pasado, son las que hay. Y son las que fue configurando este derrotero sinuoso, conflictivo y altamente desestabilizante que es la historia de nuestro país. Y tenemos la escuela que ya no tiene el mandato de homogeneizar culturalmente a la sociedad. Al revés, tiene el mandato de reconocer la diferencia y poder construir un proyecto de vida en común donde a nadie se le pida que renuncie a ser quien es para poder estar acá. A veces podemos decir, qué lástima que no está todo resuelto y después nos avisan que vengamos a trabajar. O podemos pensar, qué bueno que tenemos la oportunidad de construir desde adentro una escuela de la diferencia. Qué bueno que tenemos la oportunidad de ser la generación que empiece a revisar estos dispositivos institucionales y didácticos que fueron pensados en otra dirección y que ahora los reconocemos en clave de derecho. Me parece que ese vínculo entre familias y escuelas, más que ser un motivo de queja o de angustia, tiene que ser un motivo para invitarnos a pensar juntos cómo podemos construir un trabajo de confianza, de autoridad, de legitimidad de cada ámbito, de mejor comunicación y de cooperación recíproca. Muchas gracias. Claro que sí, muy merecido el aplauso para el doctor Isabelino Siere por este valioso aporte, por sus palabras, por sus saberes, por la manera de transmitirlo. Y ya han visto, Silvana tiene en sus manos algunas preguntas formuladas por el auditorio, así que les vamos a dar un lapso de unos 10-15 minutos
como para que podamos hacer este feedback, este ida y vuelta. Una pregunta dice, ¿qué estrategias institucionales pueden utilizarse en las escuelas para resignificar el vínculo con las familias? Quizás es una pregunta formulada antes de que empezara a desarrollar estas 5 tensiones que mencioné recién, pero también quisiera plantear que no son las mismas estrategias en todos lados. O sea, en algunas escuelas, en algunas regiones y en algunos niveles educativos, la queja de los docentes es que los padres no están, que las familias están ausentes. Los llamamos y no vienen. Y en otros lugares los tenemos encima y no nos podemos sacar de encima la presencia de estas familias. O sea, hay situaciones muy dispares, muy diferentes. Cada institución tiene que resignificar ese vínculo. Lo que me parece que tenemos que salir es, primero, de estas representaciones que nos aprisionan, y segundo, construir ciertas convicciones colectivas, que es que las familias tienen derechos y estos conmueven nuestras responsabilidades. Si hay derechos de los niños que antes no estaban reconocidos en la tradición escolar, si hay derechos de grupos familiares que antes no estaban reconocidos en nuestros contratos, tenemos que empezar a buscar el lugar que nos permita dialogar con estas familias, no acomodándonos para satisfacer el deseo del cliente, sino recontratando, tratando de entender cuál es nuestro lugar y cuál es el lugar de los grupos familiares. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en el cuidado y fortalecimiento de la relación de las escuelas y las familias? Bueno, el Estado también es una figura que a veces nos funciona como fantasma, ¿no? A veces estamos discutiendo escuelas y familias y decimos, es que el Estado no se ocupa. Pero pensemos que un docente que está a cargo de un trabajo en la escuela es representante del Estado. Es representante del Estado. Lo que tiene que pensar es su derecho y su responsabilidad de articular su tarea con otros representantes del Estado. Por eso me parece muy valioso que la municipalidad participe de este evento y los equipos de orientación del Ministerio de Educación de Córdoba vengan a dar los talleres a la localidad de Las Varillas, porque entonces a veces nosotros nos ahogamos diciendo, estoy encerrado en mi habitación y digo, ¿por qué no viene el Estado a socorrerme? Porque el Estado actúa si yo tiro de la palanca, y como docentes tenemos oportunidad de tirar de la palanca. No quiere decir, porque a veces pareciera que si uno dice hay que ir a hacer el reclamo y todo va a funcionar, digo no, a veces hay que dar una batalla larga para que se mueva el engranaje. Pero muchas veces nos ahogamos en nuestros propios lamentos y no salimos a buscar ayudas y nos encontramos con equipos que dicen, ay, ojalá yo pudiera entrar a la escuela. Hay muchas organizaciones del Estado que podrían intervenir colaborando con las escuelas. Y también es cierto que estamos en un proceso de retracción de algunas responsabilidades del Estado, sobre todo en materia presupuestaria. Siempre digo, muchas veces el docente que más se queja en las escuelas es el que menos reclama. Y yo creo que necesitamos reclamar, porque tenemos derecho a reclamar, y hacernos cargo de lo que nosotros tenemos que hacernos cargo. Nosotros tenemos que reclamar que otros generen las condiciones para nuestro trabajo, pero al mismo tiempo nuestro trabajo genera las condiciones de nuestros alumnos. Enseñar es generar condiciones para que otro aprenda. Y entonces para los chicos las condiciones que genera el Estado muchas veces tienen que ver con que un docente se haga cargo de su responsabilidad. Y a veces la queja es más bien un encierro neurótico, ¿no? Estamos en la profesora diciendo qué barbaridad, esto no salimos nunca, siempre lo mismo. Y que no venga nadie a decirnos que algo es posible porque le saltamos a la yugular. No me digas que algo es posible, porque si no, tengo que dejar de quejarme como hago hace 30 años. Pero no, tenemos que empezar a movilizar y a ver cómo articulamos los diferentes actores del Estado para que se hagan cargo de lo que tienen que hacer. No sé si hay más preguntas, más papelitos. O ahora no pueden levantar la mano y pedir el micrófono también. Si hay alguno despierto. Desde el lugar, a viva voz, si se animan, ¿alguna pregunta? O comentario, o objeción, o crítica, no son solo preguntas. Sí. A mí me gustaría saber qué lo llevó a estudiar todo esto, a hacer esta investigación. Qué interesante. Mirá, buena pregunta. Lo digo en el prólogo de uno de mis libros. Repito la pregunta, ¿qué me llevó a investigar esta temática? Hace unos 20 años publiqué un libro que se llama Retratos de familia en la escuela,
y publiqué un artículo sobre la enseñanza acerca de las familias. Yo me especializo en dos áreas, que es la didáctica de las ciencias sociales y la formación ética y ciudadana. Y entonces, en ese artículo hablaba de la enseñanza acerca de los grupos familiares en la escuela. Lo curioso es que me empezaron a llamar de distintos lugares del país para que vaya a hablar de la relación entre familias y escuelas. Y en todo caso decía, no, estoy hablando de la enseñanza acerca de los grupos familiares. Pero esa enseñanza implicaba hacer un análisis histórico de cómo habían sido las familias de Argentina, etc. Cuando empecé a meterme en el área de formación ética y ciudadana, empezó a haber muchas cuestiones que tenían que ver con las familias. Entonces, trabajando con docentes en diferentes lugares del país, hablábamos de la justicia escolar y de cómo la escuela ofrece oportunidades para pensar la regla justa, y aparecía todo el tiempo, sí, pero las familias, pero los padres, ¿no? En diferentes capacitaciones yo pedía como consigna, escriban una escena en la cual se juegue alguna situación vinculada con la justicia en la escuela. Más del 60% eran escenas donde aparecían las familias, como estas tres que mencioné recién. Entonces me fue llevando esa demanda a pensar esa relación. Y por otro lado no encontraba bibliografía sobre la relación entre familias y escuelas, una bibliografía que me resultara pertinente como para pensar el problema. A veces había bibliografía que hablaba de lo que pasa, pero no de lo que podemos hacer con lo que pasa. Y en diferentes talleres fui construyendo también algunas respuestas, fui empezando a escuchar dónde estaba el problema y dónde podríamos intervenir. Entonces, hace unos años empecé a decir, quiero escribir sobre esto, y armé, por un lado, esta selección de escenas, y para mi libro Casa y Jardín entrevisté 8 directoras de nivel inicial de diferentes lugares del país y diferentes modelos de gestión, ¿no? Escuelas religiosas, laicas, públicas, privadas, de Santa Cruz, de Córdoba, de La Pampa, de Capital, de Gran Buenos Aires. Y para el último libro, el de País de Oz, entrevisté 15 directores de inicial, primaria y media, de escuelas rurales, urbanas, digamos, de las más variadas, para encontrar qué variedad de problemas había. Entonces en el libro voy entrecruzando el análisis de las situaciones con el aporte de estos directivos. En un tono ensayístico, que a veces tiene, me pareció a mí, la potencia de ir abriendo preguntas y oportunidades de pensar, pero que tiene todavía mucho margen para seguir investigando. O sea que hay mucho por desarrollar en este campo todavía. Sí. Buena. Sí. Sí, ahora me parecía que estaba un poco alejado, pero durante los primeros meses del año, cuando me llamaban para hablar sobre relación de familias y escuelas, empezaba hablando de eso, porque este año en particular, en diferentes lugares del país, sobre todo en provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en Santa Cruz, la relación entre familias y escuelas estuvo quebrada por el paro. A ver, en una situación ideal, yo creo que deberíamos aspirar a que en algún momento no haya más paros docentes. El Ecuador desarrolló hace años una normativa por la cual se entiende que la educación es un servicio indispensable, entonces no hay posibilidad de hacer paro. Pero antes de llegar a esa norma, estableció por ley también un sistema de actualización de los salarios docentes que garantiza que los salarios docentes van a seguir en un cierto nivel, digamos, digno. Las huelgas docentes han sido en nuestro país a veces una herramienta para reclamar una atención del Estado que no se ocupa del Estado, de las escuelas, y en muchos casos es un reclamo legítimo. Yo creo que por lo menos muchos colegas comparten conmigo que cuando vamos al paro no vamos livianamente diciendo que bueno, un día de paro, vamos con mucho pesar, como diciendo nosotros querríamos estar dando clases en las escuelas. Pero también si no hacemos paro no hay nadie que escuche el reclamo de lo que está pasando con nuestros salarios y con las condiciones materiales del trabajo cotidiano en las escuelas. Creo que deberíamos poder ir construyendo colectivamente las condiciones para que el paro deje de ser necesario y deje de ser la mejor herramienta de reclamo. Como docente, cuando era maestro de escuela, me tocó vivir el paro del año 88, un paro por tiempo determinado en todo el país de 40 días. Fue desgastante y fue tremendo. Fue tan fuerte ese paro que después generó mucho conflicto dentro de los sindicatos y en la relación entre los sindicatos y las bases, por lo cual durante la década siguiente no hubo más paros. No hubo más paros. Recuerden que entonces el momento que estaba la escuela más a la intemperie, no teníamos posibilidad de reclamar a través del paro.
Los sindicatos inventaron en ese momento una nueva forma de reclamo que fue la carpa docente. Empezaron a hacer ayuno, ¿no? 2 semanas de ayuno, y se turnaban primero los dirigentes gremiales y después se abrió. Y conseguimos un gran apoyo de la sociedad en ese momento, pero se suponía, y de hecho cuando se alquiló la carpa, suponía que era por 2 semanas, 3, total, ¿cuánto tiempo más van a tardar en atender la situación? Duró 2 años. Claro, al año y medio hasta Mariana Walsh venía reclamando que saquen esa carpa de ahí. Entonces no es tan fácil hacer escuchar a la sociedad sobre lo que pasa en las escuelas. Lo hemos visto también este año. Los meses de paro implicaban que en todos los canales de televisión se discutía sobre la educación y hablaban pestes de las escuelas y lo que hacen los maestros. Se resuelve el problema, nadie más habla de educación. Se acabó, ya no forma parte de la agenda política ni de discusiones. Digo, ¿cuándo vamos a hablar de verdad sobre educación? Sin culpabilizar a los docentes de lo que está pasando, sino discutiendo de verdad lo que pasa en las escuelas. Bueno, me parece que el paro es hasta ahora una herramienta muy antipática y en muchos casos creo que es todavía necesario. Bueno, perdón, trabajo también en Santa Cruz. En Santa Cruz el paro me parece salvaje. No puede ser que los chicos, ni siquiera es que en este año no empezaron las clases, ¿saben que todavía no empezaron las clases en Santa Cruz? Ni siquiera terminaron el año pasado. Los chicos de secundaria no llegaron a dar los finales el año pasado, entonces cuando reingresen a la escuela no saben a qué año van a ingresar. Es una situación desesperante. Responsabilidad del sindicato, del gobierno de la provincia de Santa Cruz y del gobierno nacional, que no se ocupa de intervenir. Digo, no se trata de ver a quién vota cada uno. Tiene que haber chicos en las escuelas y tiene que haber gente que garantice las condiciones para que eso ocurra. Otra pregunta. Desde estas nuevas miradas, ¿es importante entender que la autoridad tanto de la escuela como de la familia se construye, no se impone en el proceso que se desarrolla a diario para legitimarla? Sí, a ver, la autoridad es un concepto complejo y uno podría pensar que cuando la autoridad se impone es porque efectivamente no hay demasiados canales de construcción, ¿no? Cuando alguien quiere imponer la autoridad por vía de la represión, en realidad lo que está haciendo es imponer un estado de cosas, pero no hay una autoridad que se sostenga en el tiempo, porque eso implica un costo alto, ¿no? Cuando yo iba a la escuela, una de las normas de la escuela secundaria era que no podíamos tener el pelo a menos de 2 dedos de distancia del cuello de la camisa. Y siempre me pregunté qué relación hay entre la tarea escolar y la distancia entre el pelo y la camisa de un adolescente. Y no hay ninguna. Eso era la imposición de un arbitrario. Era simplemente para marcar la arbitrariedad de las autoridades. Cuando hablamos de construir autoridad, me refiero a construir para poder mostrar qué es lo que sabemos y por qué somos capaces de llevar adelante el trabajo. Y en ese sentido construimos autoridad cuando actuamos, no cuando le decimos al otro confiar lo que yo hago o entender lo que yo hago, sino cuando actuamos y podemos justificar lo que hacemos. Y creo que muchos docentes van en esa línea, construyen autoridad con lo que hacen, con las respuestas que dan. Y más de una vez nos encontramos con familias que después de un tiempo de cuestionar mucho dicen, la verdad es impresionante lo que una escuela logra hacer. Una de las escenas que tomo en el libro es de una escuela especial donde la directora me contaba que una maestra se vio muy afectada porque un día una familia le cuestionó cómo ella trabajaba y la maestra decía, pero ¿por qué me cuestionan así? Si yo me mato trabajando por estos chicos. Y la directora le dijo, mirá, quizás tenés que comunicarlo un poco mejor, tenés que mandar a las familias para que sepan lo que estás haciendo, que entiendan el sentido de algunos trabajos. Es muy difícil a veces en la escuela especial que las familias acompañen el trabajo de la escuela, porque la familia a veces dice, bueno, este chico no va a llegar nunca a nada, entonces que la escuela lo tenga ahí, y a veces no valoran lo que está haciendo la escuela especial. Y entonces la maestra empezó a comunicarme mucho mejor a las familias y unos cuantos meses después recibió el elogio de la misma familia que le había cuestionado. Y cuando habló con la directora le dice, es que me tocó adentro. Y la directora decía, pero te tocó bien. Me parecía interesante como, te tocó bien. Cuestionó la autoridad como diciendo, mostrame de verdad lo que estás haciendo en tu trabajo. Y creo que es importante dejarse tocar por este reclamo de las familias. Las familias a veces tienen mucho para hacernos pensar lo que hacemos cotidianamente en las escuelas. ¿Dónde? Ah, arriba, ya. Sí, pensaba en varias de las tensiones que me parecieron sumamente claras, interesantes. Y bueno, en Córdoba se está trabajando en los acuerdos escolares de convivencia, en nivel inicial y primario más en proceso de construcción, y el secundario más allá de, bueno, se hizo ya todo un proceso y se está tratando de institucionalizarlo. Con todas las tensiones que vos nombrabas, ¿no? De pronto, bueno, cómo se dieron las autoridades, el tema de la confianza, cómo incluir a los estudiantes en ese proceso,
incluir a las familias y para poder pensar un modo de ser escuela diferente a el que se venía pensando y de construyendo ciertas prácticas más en un marco de el enfoque de derechos. Y en eso, bueno, como si vos conocías algunas experiencias de acuerdos escolares de convivencia, cómo se puede ese dispositivo en términos de la construcción de un proceso, en términos de lo que planteabas vos, un proceso de construcción de cultura política participativa. Creo que es un dispositivo, por lo menos hoy, en el que está vigente y que para nosotros particularmente lo valoramos como algo que puede ser significativo en términos educativos. Bueno, buena pregunta, es larga, tan larga como toda la relación entre familias y escuelas. Y esta es la última, doctor. Entonces, ¿la va a resolver Karina Kaplan? No, a ver, una respuesta que me parece importante y creo que las mejores experiencias de las escuelas es que los acuerdos sean breves. ¿A qué me refiero? A veces tenemos el vicio de pensar que si nosotros somos muy detallistas y meticulosos y anticipamos en nuestras normas todo lo que puede llegar a pasar, ese reglamento va a ser muy útil. Y nos ocurre todo lo contrario, nuestros conflictos son mucho más creativos que nuestras normas. Entonces todo lo que nosotros anticipamos se da de patadas rápidamente con lo que nos pasa en las escuelas. Entre otras cosas por los avances tecnológicos. Las normativas que se armaron hace unos años sobre los celulares no preveían que los celulares ahora iban a tener acceso a internet, a Facebook, a WhatsApp, etc. Entonces, a las cámaras, a los videos. Entonces necesitamos pensar no en detalle, sino el núcleo duro de esos acuerdos de convivencia. Y creo que hay dos núcleos duros que hay que proteger en esos acuerdos y hay que discutir en los 3 niveles educativos. Todos los acuerdos de convivencia tienen que apuntar a garantizar que la escuela ocurran 2 cosas, la convivencia y la tarea. La convivencia entendida como la regulación de las relaciones entre sujetos diferentes. Es decir, en la escuela convivimos sujetos de generaciones diferentes, de géneros diferentes, de creencias diferentes, de estilos de vida diferentes, de caracteres diferentes, y tenemos que garantizar poder convivir en la escuela siendo diferentes sin que a nadie se le pida que renuncie a ser quien es para poder estar acá. Entonces, ninguna normativa debería imponerle a unos el criterio o el modo de vida de otros, ¿no? Nos pasa mucho en las escuelas que la clase media se impone al resto, a veces hay miradas excesivamente femeninas o masculinas sobre lo que ocurre en el ámbito escolar, o de la generación adulta sobre los chicos, ¿no? Decimos, en el recreo no se puede correr. ¿Cómo no van a correr los chicos? O sea, si no se puede correr, tenemos que decirle, les pedimos 1000 disculpas, ustedes tienen derecho a correr y nosotros no se lo estamos garantizando, pero tenemos que lograr